Tus hábitos negativos no son el problema. Son síntomas de algo mucho mayor que tu mente consciente se niega a ver. Y la razón por la cual no puedes cambiarlos no es falta de fuerza de voluntad, es porque estás tratando de apagar un incendio mientras ignoras quién está echando gasolina. ¿Ya notaste que mientras más tratas de forzar un buen hábito, más violentamente colapsa? La persona que comienza una dieta perfecta el lunes está devorando una pizza entera el jueves. El adicto al trabajo que promete equilibrio se despierta a las 3 de la madrugada revisando correos. Y esa promesa de "esta vez va a ser diferente" se convierte en polvo exactamente a la misma hora, en el mismo lugar, por la milésima vez. Esto sucede porque existe algo viviendo dentro de ti, no metafóricamente, sino literalmente en tu psique, que tiene sus propios objetivos, sus propias necesidades, y que secuestra tus decisiones en el momento exacto en que estás más vulnerable. Es como tener un saboteador interno que conoce todas tus contraseñas. ¿Y la parte más perturbadora? Ese saboteador no es tu enemigo. Es una parte tuya que expulsaste al sótano de la conciencia, y ahora ha vuelto para cobrar la cuenta. Con intereses. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé décadas sumergiéndome en los abismos de la psique humana, y puedo afirmar con autoridad, no tienen la menor idea de quién realmente está en control cuando deciden cambiar de vida el lunes. Pensé que ya había visto de todo, pacientes poseídos por complejos, neuróticos luchando contra sombras, egos inflados creyéndose dioses, pero la forma en que repiten los mismos patrones autodestructivos y luego se sorprenden con el resultado es de una inocencia casi conmovedora. Casi. Hoy voy a revelar algo que va a voltear de cabeza todo lo que crees sobre el cambio de hábitos. Voy a mostrar por qué esos 5 pasos para transformar tu vida que encuentras en todas partes no funcionan, y lo que realmente funciona según la psicología profunda. Y antes de que pienses que estoy exagerando, quédate hasta el final, porque voy a revelar el principio de la enantiodromía, una ley psicológica tan poderosa que explica por qué todo lo que fuerzas se convierte en su opuesto. Es literalmente el secreto de quien realmente transforma la vida sin esfuerzo forzado. Y si eres nuevo aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psique para que dejes de luchar contra ti mismo y comiences a vivir de verdad. Déjame explicar algo que va a hacerte repensar cada decisión tuya de los últimos años. A principios del siglo XX, estaba trabajando en el Hospital Burgwolfli en Zúrich, aplicando tests de asociación de palabras en pacientes. Yo decía una palabra, madre, por ejemplo, y medía cuánto tiempo tardaba la persona en responder con la primera palabra que le viniera a la mente. La mayoría respondía rápido, amor, casa, cuidado. Pero algunos pacientes tenían reacciones extrañas. Se bloqueaban. Sudaban. La respiración cambiaba. Y cuando finalmente respondían, decían algo completamente desconectado. No era solo un mal recuerdo. Era como si algo dentro de ellos hubiera tomado el control por algunos segundos. Así fue como descubrí lo que llamé complejos de tonalidad afectiva, o, más simplemente, complejos autónomos. Son agrupaciones de contenido psíquico, memorias, emociones, sensaciones corporales, creencias, impulsos, que se organizan alrededor de un núcleo central, generalmente una experiencia marcante o una necesidad fundamental no atendida. Y aquí está la parte crucial: una vez formados, estos complejos cobran vida propia. No necesitan tu permiso para actuar. No esperan que decidas conscientemente. Simplemente toman el control cuando son activados por algún detonante en el ambiente. Entendamos cómo nace un complejo. Imagina un niño de 7 años cuyo padre promete llevarlo al parque todos los sábados, pero siempre cancela en el último minuto por el trabajo. Esto sucede una vez, 2, 10 veces. Cada cancelación trae una avalancha de emociones: decepción,
tristeza, rabia, miedo de no ser lo suficientemente importante. El niño no tiene herramientas para procesar todo esto, entonces esas emociones, junto con las memorias y las conclusiones que el niño saca sobre sí mismo, no soy prioridad, las personas me abandonan, no puedo confiar en promesas, forman un paquete. Un complejo. Y ese paquete va al inconsciente, donde queda almacenado, intacto, esperando. Ahora, 30 años después, esa misma persona está en una relación. La pareja dice, voy a llegar a las 8 para cenar. Son las 8:15 y no ha llegado. No mandó mensaje. Y de repente, la persona adulta, racional, educada, con maestría y carrera estable, comienza a sentir una ola de pánico desproporcionada. El corazón acelera. La mente dispara escenarios catastróficos, no viene, no le importo, sabía que esto iba a pasar. A las 8:20, cuando la pareja llega pidiendo disculpas por el tráfico, ella explota en una rabia que ni ella misma entiende. ¿Qué pasó? El complejo de abandono fue activado. Y cuando un complejo toma el control, literalmente ya no estás presente. Es el niño de 7 años quien está reaccionando. Lo llamamos autónomo, porque el complejo funciona de forma independiente de la voluntad consciente. Tú no decides accionar un complejo. Él decide cuando quiere aparecer. Es como tener una aplicación corriendo en segundo plano en tu teléfono, consumiendo batería sin que lo sepas. Solo que, en el caso de la psique, el complejo consume energía psíquica, libido, como yo la llamo. Cuando un complejo está activo, secuestra recursos mentales. Por eso, durante una crisis de celos, no puedes pensar en nada más. Por eso, cuando estás ansioso, no sirve que alguien diga, calma, no es nada grave. El complejo está usando toda la energía disponible. Tu consciencia racional se volvió rehén. Y aquí hay algo que pocos entienden, no tienes apenas un complejo. Tienes varios. Decenas, tal vez. Cada uno formado en diferentes momentos de tu vida, alrededor de diferentes heridas o necesidades. El complejo de abandono que acabo de describir puede convivir con un complejo de inferioridad, formado cuando te ridiculizaron en la escuela. O con un complejo de poder, desarrollado cuando aprendiste que controlar situaciones te mantenía seguro. O con un complejo materno, cargando toda la ambivalencia de tu relación con tu madre. Todos están ahí, como aplicaciones instaladas en el sistema operativo de tu psique. Y pueden hasta entrar en conflicto entre sí. Por ejemplo, tu complejo de abandono quiere que te aferres a la relación a toda costa. Te hace enviar mensajes insistentes, verificar redes sociales, pedir constantes confirmaciones de amor. Pero tu complejo de poder, que te dice, nunca muestres debilidad, se horroriza con ese comportamiento. Entonces oscila. En un momento estás desesperado por conexión, al siguiente estás frío y distante para recuperar el control. Y no entiendes por qué no puedes ser consistente. Es simple, dos complejos diferentes están luchando por el control. Estás atrapado en el medio del fuego cruzado. Ahora presta atención a esta distinción fundamental, el ego, tu identidad consciente, ese yo que crees que está al mando, es apenas uno entre varios complejos. Sucede que el ego tiene una particularidad, es el único complejo que tiene acceso a la consciencia y a la luz del día. Los otros complejos viven en el inconsciente, en las sombras. Pero eso no los hace más débiles. Al contrario. Tienen la ventaja del elemento sorpresa. Atacan por emboscada. Tu ego puede estar convencido de que esta vez va a ser diferente, tengo control, y entonces, ¡pam! Un complejo es activado y toma el volante. Y el ego queda de pasajero, viendo el desastre suceder. Los complejos tienen carga energética propia.
Mientras más ignoras un complejo, más energía acumula en el inconsciente. Es como presión en una olla. Si nunca liberas la válvula, eventualmente explota. Esto explica esos momentos en que tienes reacciones completamente desproporcionadas. Alguien hace un comentario pequeño y explotas en furia. No es por el comentario. Es por 20 años de un complejo acumulando presión, esperando la oportunidad de liberarse. Y cuando finalmente se libera, es devastador, para ti y para quien está alrededor. Ahora conectemos esto con hábitos, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Tus hábitos, especialmente aquellos que consideras malos y que no puedes cambiar, no son elecciones conscientes. Son estrategias que tus complejos desarrollaron para expresarse o para defenderse. Piensa en el hábito de comer compulsivamente cuando estás estresado. No es falta de disciplina. Es un complejo, tal vez formado en la infancia cuando la comida era la única fuente de consuelo disponible, que encontró una forma de calmarse. Cada vez que te sientes amenazado emocionalmente, ese complejo dispara el comportamiento automático: come. Come ahora. Esto va a hacerte sentir seguro. O piensa en el hábito de procrastinar. Parece pereza, pero raramente lo es. Generalmente es un complejo de perfeccionismo luchando contra un complejo de miedo al fracaso. El perfeccionista dice: esto tiene que ser impecable o no vale la pena hacerlo. El miedoso responde: si nunca termino, nunca seré juzgado. ¿Resultado? Parálisis. Te quedas en el medio, sin hacer nada, mientras los dos complejos pelean. ¿Y el comportamiento externo? Tú eligiendo ver un episodio más en lugar de trabajar. Pero no fue elección. Fue impasse psíquico. O considera el hábito de siempre elegir parejas emocionalmente no disponibles. No es mala suerte. Es un complejo recreando un patrón familiar, tal vez tratando de arreglar la relación con un padre distante al elegir, repetidamente, hombres o mujeres con la misma indisponibilidad. Y ahora entiendes por qué esos libros de fuerza de voluntad y solo hazlo son tan inútiles. Están hablándole a tu ego consciente. Puedes. ¿Es solo cuestión de disciplina? Decide y actúa. Pero el ego es un general tratando de comandar un ejército que no obedece sus órdenes. Los soldados, los complejos, tienen sus propias lealtades, sus propias misiones. Puedes hacer la lista más bonita del mundo de hábitos para cambiar. Puedes tener la mejor intención. Pero si hay un complejo poderoso en el inconsciente que depende de ese hábito para existir, lo va a sabotear. Y va a ganar. Siempre gana. No porque seas débil, sino porque tiene acceso a recursos psíquicos que tu ego consciente ni sabe que existen. Entonces cuando preguntas, ¿por qué no puedo cambiar este hábito?, la respuesta real es, porque hay una parte autónoma tuya, formada hace años o décadas, que considera ese hábito esencial para tu supervivencia psicológica. Y hasta que reconozcas esa parte, dialogues con ella, entiendas lo que está tratando de proteger o expresar, vas a seguir luchando una guerra imposible de ganar. ¿La buena noticia? Hay otra forma. Pero antes de llegar ahí, necesito mostrar qué pasa cuando ignoras todo esto y tratas de forzar cambio de cualquier manera. Spoiler, no termina bien. Miren, no tengo nada contra esos influencers digitales con sus rutinas matutinas perfectas y sus batidos verdes. Son personas adorables, realmente. Pero cuando escucho a alguien decir, me despierto a las 4:30, hago una hora de yoga, medito por 45 minutos, tomo un baño de hielo, escribo mis gratitudes y aún preparo un desayuno orgánico, todo antes de las 7 de la mañana, pienso, Dios mío, ¿cuántos complejos está reprimiendo esta persona para mantener esa fachada?
porque aquí está la verdad incómoda que nadie quiere escuchar. La obsesión por hábitos perfectos generalmente es síntoma de un ego inflado tratando desesperadamente de controlar el caos interior. Es la persona, la máscara social, trabajando horas extra mientras la sombra está ahí abajo, acumulando furia como una olla de presión a punto de explotar. Y esto me lleva a uno de mis conceptos favoritos, y más temidos, la enantiodromía. Es una palabra griega que significa correr hacia el lado opuesto, y describe una ley fundamental de la psique que insisten en ignorar. Heráclito ya sabía esto hace 2,500 años. Todo, cuando llevado al extremo, inevitablemente se transforma en su opuesto. Es la naturaleza buscando equilibrio. Es el péndulo que, mientras más lo empujas hacia un lado, más violentamente regresa al otro. Cuando fuerzas demasiada virtud, se pudre en hipocresía. Cuando fuerzas productividad extrema, colapsa en burnout. Cuando fuerzas positividad tóxica, fermenta en depresión enmascarada. No es castigo divino. Es física psicológica. Ley de compensación, la psique siempre busca equilibrio. Déjame ilustrar con situaciones que ha puesto mi colección completa de escritos que ya has vivido o conoces a alguien que las vivió. Situación número 1, la dieta del apocalipsis. Lunes, 1 de enero. Nuestra heroína, llamémosla Carmen, despierta con esa determinación que solo viene de la resaca de Año Nuevo y del pantalón que ya no cierra. No va a hacer cualquier dieta. No. Va a hacer la dieta. Elimina azúcar, sal, carbohidratos, grasas, lácteos, gluten, alegría, razón de vivir y cualquier cosa que tenga sabor a comida de verdad. Desayuno: 3 almendras y un suspiro de esperanza. Almuerzo: hojas verdes que ni los conejos comerían. Cena: más hojas, un pedazo de pollo del tamaño de una moneda, y lágrimas de autocompasión. Por 10 días, Carmen es un ejemplo de disciplina militar. Publica fotos en Instagram de sus ensaladas tristes con hashtags motivacionales, almohadilla vida saludable, almohadilla nuevas elecciones, almohadilla mejor versión de mí misma. Los amigos comentan, ¡qué inspiración! Pero allá en el fondo, en el sótano de la psique de Carmen, algo está pasando. El complejo de privación, formado hace décadas, cuando su madre usaba comida como castigo y recompensa, está despertando de un sueño profundo. Y no está feliz. Por 10 días observa, en silencio, acumulando energía. Y entonces llega ese miércoles. Carmen tuvo un mal día en el trabajo. El jefe fue injusto. El tráfico estaba imposible. Llega a casa a las 10 de la noche, cansada, vulnerable. Y el complejo ataca. No es hambre física. Es enantiodromía pura. De repente, Carmen está en el supermercado, ni sabe cómo llegó ahí, comprando 3 pizzas tamaño familiar, helado de chocolate, papas fritas, esas galletas rellenas que ni le gustan pero que ahora parecen lo más importante del universo, y una barra de chocolate que podría alimentar a una familia entera por una semana. Llega a casa, y en un trance casi religioso, devora todo. No es placer. Es posesión. El complejo está al mando, compensando violentamente los 10 días de privación. 3 horas después, Carmen está en el sofá, rodeada de envases vacíos, sintiéndose peor que nunca. Culpa. Vergüenza. No tengo fuerza de voluntad. Error, Carmen. Tienes enantiodromía. Empujaste el péndulo demasiado lejos, y regresó con venganza. Situación número 2, el ejecutivo iluminado. Conozcan a Roberto, 52 años, ejecutivo exitoso, 2 matrimonios fallidos a cuestas, 3 hijos que apenas lo conocen, y una úlcera que los médicos insisten es de nervios.
Roberto trabaja 70 horas por semana hace 20 años. ¿Fines de semana? En la oficina. ¿Vacaciones? Con la laptop. ¿Cenas familiares? Respondiendo emails debajo de la mesa. Pero Roberto no se considera workaholic. Es dedicado, comprometido, responsable. Un día, Roberto va al médico para un chequeo de rutina. El médico mira los exámenes y dice: Roberto, estás a un paso de un infarto. Necesitas cambiar. Necesitas equilibrio. Roberto, siempre eficiente, decide: está bien. Voy a agregar equilibrio a mi agenda. Y Roberto hace exactamente eso. Con la misma obsesividad que dedica al trabajo, ahora persigue el equilibrio. Contrata un entrenador personal, sesiones a las 6 de la mañana, antes del trabajo. Se inscribe en clases de meditación, 2 veces por semana, en la hora de almuerzo, comiendo una barra de proteína corriendo. Compra libros sobre mindfulness que lee en el tráfico mientras maldice a otros conductores. Agenda sesiones de terapia que frecuentemente cancela porque surgió una reunión importante. Roberto transformó el equilibrio en otro proyecto corporativo para optimizar. Está literalmente trabajando duro para relajarse. La ironía es tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo. 3 meses después, Roberto despierta un lunes y simplemente no puede salir de la cama. No es cansancio físico. Es algo más profundo, más oscuro. Es como si alguien hubiera apagado el motor interno que lo impulsaba hace décadas. Llama a la oficina, por primera vez en 20 años, y dice que está enfermo. Se queda acostado mirando al techo, sintiendo nada. Un vacío enorme. Los médicos lo llaman depresión. Yo lo llamo enantiodromía crónica. La función inferior de Roberto, esa parte de la personalidad conectada con las emociones, el descanso genuino, la vulnerabilidad, todo lo que descuidó por décadas, finalmente tomó el control. Y lo hizo de la única forma que podía, apagando todo. El hiperactivo se volvió paralítico. Y Roberto, tan acostumbrado a controlar todo, está completamente perdido en ese territorio desconocido llamado sentir. Situación número 3, mi favorita, la evangelista de la positividad. Conozcan a Mercedes, 48 años, recién divorciada después de descubrir que el marido tenía otra familia en otra ciudad, y no estoy exagerando, esto pasó de verdad. Cualquier persona normal tendría un colapso emocional justificado. Rabia, tristeza, sensación de traición. Pero no Mercedes. Mercedes decidió que solo va a tener pensamientos positivos de ahora en adelante. Compró todos los libros de autoayuda que prometen felicidad instantánea. Llenó la casa de carteles motivacionales, solo buenas vibraciones. ¿Gratitud es actitud? Soy luz. Cambió la foto de perfil por una imagen de ella sonriendo en la playa con la leyenda: ¿todo pasa por una razón? ¿Agradecida por el aprendizaje? Cuando las amigas llaman preocupadas, Mercedes responde con esa voz forzosamente alegre: estoy excelente. Mejor que nunca. ¿Esto fue una bendición disfrazada? El universo me está preparando para algo mayor. Las amigas se miran, preocupadas, pero no saben qué decir. Mercedes está en una cruzada espiritual contra cualquier emoción negativa. Cuando siente rabia brotando, la reprime: no, pensamientos positivos. Cuando la tristeza trata de emerger, gratitud. ¿Necesito enfocarme en la gratitud? Transformó la vida en un programa de televisión matutino donde todo es maravilloso todo el tiempo. Pero allá abajo, en el sótano de la psique, la sombra, toda esa rabia, dolor,
traición que se niega a sentir, está creciendo, volviéndose más densa, más oscura, más poderosa. 6 meses después, Mercedes está en el supermercado. Una situación banal, la fila de la caja está lenta. La persona delante está tardando en pagar. Y de repente, sin aviso, Mercedes explota. Grita a la cajera, a los otros clientes, comienza a llorar descontroladamente, tira las compras al suelo y sale corriendo. Las personas quedan en shock. Pero estaba tan bien. Tan positiva. No, no estaba. Tenía una bomba de tiempo emocional lista para explotar. Porque aquí está la verdad psicológica que nadie en los programas de autoayuda te cuenta: no puedes tener solo la mitad de la vida emocional. No puedes aceptar apenas alegría y gratitud mientras rechazas rabia y tristeza. Las emociones son un paquete completo. Cuando encierras la sombra en el sótano, no desaparece. Hace flexiones allá abajo, volviéndose más fuerte, esperando el momento de explotar. Ahora imaginen si yo, Carl Jung, pudiera visitar uno de esos retiros modernos de transformación de hábitos que pasan en algún hotel en la playa con decoración zen y música de flauta sonando eternamente. Llegaría y vería 50 personas, la mayoría en sus 40 y 50 años, todos teniendo sus respectivas crisis de mediana edad disfrazadas de búsqueda de propósito, sentadas en círculo. Todas con cuadernos de cuero caros que compraron especialmente para la ocasión y bolígrafos que cuestan más que el salario de una semana, anotando religiosamente sus 5 hábitos transformadores. El facilitador, invariablemente usando ropas de lino blanco, descalzo, con ese tono de voz susurrado que las personas usan cuando quieren parecer espirituales, está diciendo: visualicen la mejor versión de ustedes. Se despierta a las 5 de la mañana, llena de energía. Es productiva, saludable, equilibrada, feliz todo el tiempo. Medita, hace ejercicios, come solo alimentos orgánicos, tiene relaciones perfectas y nunca, jamás siente rabia o frustración. Y yo estaría ahí al fondo del salón, levantando la mano educadamente: disculpen interrumpir este momento de fantasía colectiva, pero ¿alguien aquí se detuvo a consultar a su sombra sobre este plan maravilloso? Porque tengo certeza absoluta de que ella tiene algunas objeciones bastante relevantes. Silencio incómodo. El facilitador me mira con esa sonrisa condescendiente: aquí solo trabajamos con energía positiva, señor Jung. Carl Gustav Jung. Y energía positiva no es una estrategia psicológica, es negación espiritual. Están planeando una guerra contra sí mismos y me invitan a ver la masacre. Más silencio. ¿No? ¿Nadie quiere escuchar sobre cómo realmente funciona la psique? Perfecto. Entonces nos vemos en 3 semanas cuando todos estén de vuelta a los hábitos antiguos, confundidos sobre qué salió mal, y considerando inscribirse en el próximo retiro porque, tal vez esta vez sea diferente. Pero déjenme hablar sobre un fenómeno moderno que me fascina particularmente: los grupos de WhatsApp de apoyo mutuo para cambio de hábitos. Siempre comienza con entusiasmo. Alguien crea el grupo, generalmente llamado algo como Guerreros de la Transformación 2025 o Rumbo a la Mejor Versión, y agrega amigos, colegas, ese primo que también necesita bajar de peso. En los primeros días, el grupo está en llamas. 7 de la mañana, buenos días, guerreros. Me desperté a las 5, ya hice mi caminata. Alguien responde, inspirador. Acabo de hacer mi batido verde. Otro, ya voy en el 3er vaso de agua del día. ¿Hidratación es vida? Está hasta esa persona que publica foto del plato de comida saludable, almuerzo de campeón. Con 12 emojis de músculos. Primera semana, entusiasmo total. Segunda semana, los mensajes comienzan a disminuir. Tercera semana, silencio sospechoso.
Solo esa persona irritantemente consistente aún publicando sus logros. Cuarta semana, alguien finalmente rompe el silencio. Gente, tuve un día difícil y terminé comiendo un pedazo de torta. Me siento pésimo. Ahí vienen las respuestas enlatadas, no te culpes. Mañana es un nuevo día. Lo importante es no rendirse. Pero todos saben la verdad, el grupo murió. Quinta semana, el grupo ahora es un cementerio digital. Ocasionalmente alguien publica un meme gracioso que no tiene nada que ver con hábitos saludables. Sexta semana, alguien usa el grupo para preguntar si alguien quiere comprar Tupperware. Y así termina otro intento colectivo de cambiar hábitos a través de presión social y entusiasmo superficial. ¿El problema? Estaban tratando de motivar al ego. Pero los complejos no usan WhatsApp. Y ya que estamos hablando de ilusiones colectivas, necesito mencionar el fenómeno anual de las promesas de Año Nuevo. Cada 31 de diciembre, millones de personas hacen el mismo ritual. Se acerca la medianoche, champaña en mano, y hacen declaraciones solemnes: este año va a ser diferente. Voy a adelgazar, hacer ejercicios, ser más organizado, aprender inglés, leer más, ahorrar dinero. Es una lista tan ambiciosa que necesitarían 48 horas por día y la energía de un adolescente de 16 años para conseguirlo. Enero, primera semana, aún están tratando. Se despiertan temprano, van al gimnasio que acabaron de pagar el plan anual carísimo. Enero, segunda semana, comienzan a apretar el botón de repetición. Enero, tercera semana, el gimnasio se volvió ese lugar por el que pasas en auto y sientes una punzada de culpa. Febrero, ¿qué promesas? ¿Qué año nuevo? La vida volvió a la normalidad, y normal significa exactamente los mismos hábitos de siempre. ¿Y saben por qué esto pasa con una regularidad que podría usar para calibrar relojes? Porque están haciendo promesas en un estado alterado de consciencia. Nochevieja es un momento liminar entre lo viejo y lo nuevo, con alcohol en la sangre, emoción en el aire, esa sensación de esta vez va a ser diferente, que viene de la esperanza y no de la realidad psicológica. En ese momento, el ego está inflado, lleno de sí mismo, convencido de que controla todo. Los complejos están quietos, es fiesta, después de todo. Pero en la mañana del 2 de enero, cuando pasa la resaca y comienza la vida real, ¿quién vuelve al mando? Los complejos. Esos mismos patrones que estaban ahí antes de la medianoche mágica. Y no fueron consultados sobre todas esas promesas. No firmaron ese contrato. Entonces simplemente no colaboran. Y no puedo dejar de mencionar esta maravilla de la modernidad, las aplicaciones de seguimiento de hábitos. Descargan una aplicación bonita, con diseño minimalista, que promete hacer el cambio de hábitos divertido y fácil. Configuran sus 5 hábitos: tomar agua, ejercitarse, meditar, leer, dormir temprano. Cada vez que completan, ganan una estrellita dorada virtual. ¿Es gamificación? ¿Es ciencia del comportamiento? Es completamente inútil contra un complejo de 30 años. Primera semana, están obsesionados. Verifican la app 15 veces por día. Las estrellitas doradas les dan un pequeño placer dopaminérgico. Publican screenshot de su secuencia de 7 días en las redes sociales, constancia es la clave. Segunda semana, olvidan marcar un día. La secuencia se rompe. De repente, las estrellitas virtuales pierden toda la magia. Tercera semana, la aplicación aún está ahí en su teléfono, pero ya no la abren. ¿Les manda notificaciones desesperadas, los extrañamos? Pero ignoran, con esa vergüenza específica de haber fallado con un robot. ¿Saben cuál es el patrón que observo en todo esto?
tratan el cambio de hábitos como si fuera un problema técnico. Si tan solo encontrara el sistema correcto, la aplicación correcta, el grupo correcto, la motivación correcta, va a funcionar. Pero la psique no es un problema técnico. Es un ecosistema complejo de fuerzas conscientes e inconscientes, deseos conflictivos, heridas antiguas y necesidades profundas. No cambias ese ecosistema con una lista de 5 ítems y buena voluntad. Es como tratar de reformar una selva tropical con un rastrillo de jardín. Técnicamente es una herramienta, pero está completamente inadecuada para la magnitud de la tarea. Y sin embargo, cada mes de enero, cada grupo de WhatsApp, cada retiro motivacional, ahí están ustedes de nuevo, con el rastrillo en la mano, convencidos de que esta vez será diferente. Pero el análisis no para aquí. Necesito traer a un viejo colega a esta conversación. Wilhelm Steckel, psicoanalista brillante, contemporáneo mío y de Freud, y especialista en algo que llamaba compulsión de repetición. Steckel tenía una frase que siempre me impresionó: los síntomas son el lenguaje de los órganos. ¿Qué quería decir? Que tus comportamientos compulsivos, esos hábitos que repites aun sabiendo que son malos, no son fallas de carácter. Son mensajes cifrados del inconsciente tratando de contarte algo urgente. Steckel percibió algo fascinante: las personas repiten los mismos patrones destructivos no porque sean tontas o masoquistas, sino porque el inconsciente está tratando de resolver algo que quedó inacabado. Es como una canción trabada en el mismo estribillo. No puedes seguir adelante hasta resolver ese acorde disonante. ¿Entonces ese hábito de siempre elegir la pareja equivocada? No es mala suerte. Es el inconsciente tratando de resolver una herida antigua, poniéndote en la misma situación repetidamente hasta que finalmente entiendas la lección. ¿Ese hábito de sabotear tus logros cuando estás a punto de tener éxito? No es autosabotaje aleatorio. Es un complejo antiguo diciendo, no merezco esto, y creando evidencias para probar su punto. Si Steckel estuviera aquí ahora, mirando tu lista de 5 hábitos para cambiar, diría, muy bonito. Pero dime, ¿qué están tratando de decirte esos hábitos malos que quieres eliminar? ¿Qué necesidad no atendida están sirviendo? Porque aquí está la verdad profunda que va contra todo lo que escuchaste de los coaches de Instagram: no necesitas declararle la guerra a tus malos hábitos. Necesitas sentarte con ellos, como un terapeuta compasivo, y preguntar, ¿qué me estás tratando de proteger? ¿Qué parte mía estás tratando de mantener viva? Ese hábito de procrastinar puede estar protegiéndote del miedo a ser juzgado. Ese hábito de comer de más puede estar llenando un vacío emocional que no quieres enfrentar. Ese hábito de evitar relaciones puede estar salvándote de una vulnerabilidad que aún no estás listo para experimentar. Y aquí es donde Steckel y yo concordamos completamente: reprimir un síntoma sin entender su mensaje es como apagar la alarma de incendios sin apagar el fuego. Puedes conseguir silenciar el ruido temporalmente, pero el fuego sigue ardiendo. Y eventualmente, siempre eventualmente, va a explotar de una forma mucho peor. Por eso personas que hacen dietas extremas terminan con trastornos alimentarios. Por eso workaholics terminan en colapso nervioso. Por eso quien reprime rabia se vuelve depresión. La psique no acepta trucos baratos. Quiere integración, no represión. Entonces vamos directo al punto: ¿realmente quieres transformar tu realidad? Entonces deja de tratar de cambiar 5 hábitos de una vez como si fueras un robot que necesita reprogramación. No eres una máquina defectuosa. Eres una psique compleja, llena de voces internas, necesidades conflictivas, y partes que fueron descuidadas por tanto tiempo que ahora están gritando por atención a través de malos hábitos. La verdadera transformación, la que realmente dura, no viene de fuerza de voluntad bruta o disciplina militar. Viene de algo que llamo individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres,
integrando todas las partes de ti mismo, incluso las que preferirías negar. Entonces aquí están los verdaderos 5 hábitos, o mejor, 5 principios psicológicos, que pueden realmente transformar tu realidad. Primer principio, deja de declararle la guerra a ti mismo. Cada vez que dices, voy a eliminar este hábito malo, estás creando una división interna. Y en la psique, lo que resistes, persiste. Lo que rechazas, crece en la sombra. Segundo principio, dialoga con tus complejos. Cuando sientas el impulso de un mal hábito, para. Respira. Y pregunta internamente, ¿quién está pidiendo esto? ¿Qué parte mía necesita atención ahora? Puede parecer extraño al principio, pero te vas a sorprender con las respuestas que emergen cuando realmente escuchas. Tercer principio, respeta la enantiodromía. No fuerces extremos. La psique busca equilibrio, no perfección. Si quieres crear un hábito saludable, hazlo de forma gradual, respetando los límites de tu energía psíquica. Una caminata de 15 minutos que realmente haces es infinitamente mejor que un plan de entrenamiento olímpico que abandonas en la segunda semana. Cuarto principio, alimenta tu función inferior. Esa parte tuya que está menos desarrollada, tal vez sea la creatividad, tal vez sea la espontaneidad, tal vez sea la conexión emocional, está hambrienta por atención. Tus malos hábitos pueden ser intentos desesperados de esa función de ser escuchada. Dale espacio consciente. Quinto principio, entiende que la transformación real es lenta. El inconsciente trabaja en tiempo geológico, no en tiempo de Instagram. Cambios profundos llevan meses, años. Y está bien. No estás en una carrera. Estás en un proceso de volverte completo. Piensa en tu psique como un jardín, no como una fábrica. En una fábrica, fuerzas producción, optimizas procesos, eliminas ineficiencias. En un jardín, plantas semillas, riegas con paciencia, quitas malezas con cuidado, y confías en el proceso orgánico de crecimiento. Algunos frutos llevan semanas, otros llevan años. No le gritas a un árbol para que crezca más rápido. No castigas a una planta por crecer a su propio ritmo. Entonces, ¿por qué diablos tratas tu psique como una fábrica que necesita ser optimizada, cuando claramente es un jardín que necesita ser cultivado? Entonces recapitulemos este viaje por el inconsciente. Tus hábitos malos no son enemigos, son mensajeros. Cargan información vital sobre partes tuyas que fueron descuidadas. Cuando tratas de forzar cambios a través de pura fuerza de voluntad, activas la enantiodromía, y el universo psicológico va a conspirar para derribarte. Tus hábitos están controlados por complejos autónomos que tienen vida propia dentro de ti, y hasta que dialogues con ellos, nunca estarás realmente en control. Y finalmente, la transformación real no viene de guerra interna, sino de integración. No de reprimir partes de ti mismo, sino de traer todo a la luz de la consciencia y encontrar equilibrio. Ahora tengo una pregunta para ti, y quiero que respondas en los comentarios con honestidad brutal. ¿Cuál es el mal hábito que has estado tratando de eliminar durante años sin éxito? Y más importante, si dejaras de luchar contra él y preguntaras, ¿qué me estás tratando de decir?, ¿cuál sería la respuesta? Esta reflexión puede ser el inicio de tu verdadera transformación. Y ya que estamos hablando de transformación real versus ilusión motivacional, dime, ¿estás cansado de los consejos superficiales que no funcionan? ¿Quieres profundizar más en la psicología que realmente explica el comportamiento humano? Si este vídeo te hizo pensar diferente sobre el cambio de hábitos, si finalmente entendiste por qué esas listas de 5 pasos mágicos nunca funcionaron, dale like. Compártelo con esa persona que está atrapada en el ciclo vicioso de autosabotaje y culpa. Y suscríbete al canal, porque cada semana yo, Carl Jung, traigo análisis psicológicos profundos sobre los dilemas de la vida moderna.
sin promesas vacías, sin optimismo tóxico, solo la verdad cruda sobre cómo realmente funciona la psique. Y recuerda, no necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser completo. Hasta la próxima.